noches, chicos. Vamos entonces a ver lo que es nuestro segundo tema, que corresponde a funciones de variables o sistemas de coordenadas. Este tema es para nuestro examen de 20%, primer corte. Entonces, ya por ahí les dejé la guía en la plataforma. Es un tema bastante sencillo, solamente se va a tratar de transformaciones entre sistemas de coordenadas. Se dan cuenta, si revisaron ya pues la guía, es un tema que es bastante sencillo, solo hay que tener sus, digamos, ecuaciones a mano para poder hacer las transformaciones y obviamente saber lo básico de matemática. Pues vamos entonces a ver algunas generalidades que me dicen: un sistema de coordenadas es un sistema que nos permite identificar la posición de un punto. Nosotros conocemos, lo más común que conocemos nosotros son los sistemas de coordenadas bidimensionales en X y Y. Una gráfica donde nosotros hacemos las gráficas que hemos venido haciendo desde bachillerato. Ahí hacemos nuestras gráficas o graficamos puntos en el plano, pero también hemos conocido gráficas en el espacio, X, Y, Z. Entonces, un sistema de coordenadas entonces me va a permitir representar puntos o la posición de un punto, identificar, la posición de un punto, en el plano o en el espacio. Ahora, el sistema de coordenadas cartesiano o rectangular ofrece una forma sencilla de describir la ubicación de un punto en el espacio. El sistema de cartesiano rectangular, generalmente el que utilizamos nosotros, XY. Ahora bien, sistemas de coordenadas existen también, aparte de estos sistemas que nosotros conocemos regularmente. El sistema cartesiano o sistema rectangular, existe un sistema llamado sistema de coordenadas polares. Es un sistema de referencia bidimensional cuyas coordenadas son R, que identifica a la distancia entre el origen de coordenadas de un punto y se denomina como coordenada radial, y un ángulo θ, que es el ángulo que forma el eje X con la recta que pasa por el punto y el origen. Ahora se llama coordenada angular o azimutal. Entonces, esto son generalidades para conocer un poquito lo que son las coordenadas polares. Pero como les digo, nuestro tema va a tratar de hacer transformaciones, en este caso de esta primera parte, de coordenadas rectangulares a polares y de polares a rectangulares. Vamos entonces a hacer transformaciones de coordenadas polares a cartesianas y de cartesianas a coordenadas polares. Lo primero que tienen que ustedes tener en cuenta es que, como ya le había dicho, las coordenadas cartesianas o rectangulares son las que están en XY, y las coordenadas polares son las que tienen variables R y θ. Pues. Entonces, ahí tenemos las formulitas con que vamos a hacer las conversiones. Estas que están acá para coordenadas polares a cartesianas y de cartesianas a polares. Entonces, de rectangulares a polares vamos a hacer unas transformaciones. Se dice: si es que tenemos las coordenadas rectangulares 3 y 4, ¿cuál es su equivalente en coordenadas polares? Al nosotros tener estas coordenadas que me están dando acá, 3 y 4, ya nosotros sabemos que este es X y este es Y. Coordenadas rectangulares. Tienen que tener, por eso les digo que tienen que tener en cuenta eso. Me están dando mis coordenadas rectangulares y yo las voy a llevar a coordenadas polares. Entonces, ya yo sé entonces que voy a utilizar estas ecuaciones que están acá para llevar a coordenadas polares. Entonces lo único que hago es sustituir, yo sabiendo que este es X y el 4 es Y, yo lo que hago es sustituir en mi fórmula para calcular primero R, la raíz de X cuadrado más Y cuadrado, sustituyo allí 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, sumo eso, le saco la raíz y me da R, que es igual a 5. Para calcular la otra componente de coordenadas polares, que es θ, es arcotangente de Y entre X. Entonces, que es lo mismo arcotangente o tangente a la menos 1, es la misma notación, pues es lo mismo, solo que están descritos de manera diferente. Es la inversa de la tangente, como les dice allí. Entonces, es arcotangente de Y entre X, Y vale 4, sería entonces 4 entre 3. Entonces, en su calculadora ustedes hacen sus cálculos allí de el ángulo, que sería dividen 4 entre 3, el valor que le dé 4 entre 3, le sacan la tangente a la menos 1 o el arcotangente. Fíjense que allí, si ustedes tienen su calculadora en radianes, sus calculadoras tienen unas funciones allí que radianes le va a dar este resultado 0,93. Si usted tiene su calculadora en DEG,
el resultado que les va a dar aquí les va a dar en ángulos. Le va a dar en un número más alto, pero en ángulos, pues no en radianes, evidentemente. O sea, esta expresión que está dado aquí, este 0,93, está dado en radianes porque su calculadora para que les dé ese valor tiene que estar en radianes. Si lo queremos calcular en ángulos, el ángulo como tal, en grados, perdón, en grados, tienen que tener su calculadora en DEG, hacer el cálculo 4 entre 3, le sacan a ese 4, al resultado de 4 entre 3, le sacan el arco tangente y les va a dar el resultado en grados, teniendo la calculadora en DEG, la calculadora, perdón. Ahora bien, aquí algo que tienen que ustedes tomar en cuenta cuando estén sacando ángulos, para este caso de coordenadas polares, es el cuadrante donde van a estar las coordenadas rectangulares. Fíjense que ellos también me dan coordenadas 3 y 4. Si ustedes se van al plano, ustedes saben que ustedes tienen aquí primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. El primer cuadrante los dos son positivos, tanto X como Y. En el segundo cuadrante Y es positivo, pero X es negativo. Y así con los otros cuadrantes que tienen allí. En este caso, mis coordenadas me las están dando 3 y 4, o sea, las dos son positivas, es decir, que estoy en el primer cuadrante, o en los cuadrantes positivos. Al estar allí no hay problema, el resultado que me va a dar está bien definido, 0,93 porque me dio un ángulo positivo. Si me hubiese dado un ángulo negativo, yo tengo que restarle a ese resultado que me haya dado un negativo, yo le tengo que, en este caso, sumarle 180 grados, o en su equivalente en radianes, que sería 3,14, que es el pi radiano, pues, para que me dé este valor de acuerdo al el cuadrante donde yo esté. Aquí no hay problema porque, repito, están en cuadrantes positivos, tanto X como Y el ángulo medio positivo. En la guía tienen unos ejercicios donde le dan ángulos negativos y allí se hacen esa resta que le estoy diciendo. A 180 grados le restan el resultado que les haya dado negativo. O en su equivalente, un pi radiano, ojo que con esto, un pi radiano equivale a 180 grados. O si lo tienen en radianes, el pi, ustedes saben que vale 3,141516. O sea, hace 3,14 le restarían, si esto lo hubiese dado negativo, repito, es 0,93 porque cuando pi es 3,141516, pi radiano. Cuando el pi vale 180 grados es porque está en su calculadora, digámoslo así, de da en grados, pues. Entonces, fíjense, el resultado para las coordenadas polares es 5 para las R y 0,93 para el ángulo θ. Entonces, eso es todo lo que tenemos que hacer para convertir de coordenadas cartesianas o rectangulares a polares. Si vamos ahora a convertir de coordenadas polares a rectangulares, es decir, caso contrario, de polares a rectangulares, tenemos entonces que tener muy claro allí que en coordenadas polares ya ustedes saben que R y θ, o sea, un valor de R que forma la distancia y un ángulo θ en este caso. Entonces yo quiero llevar a coordenadas rectangulares. Lo que tengo que saber es mis ecuacioncitas o mis formulitas con que yo voy a convertir de ecuaciones rectangulares a coordenadas polares. O de polares a rectangulares en este caso. Entonces ya yo sé que el 5 es R y el pi medio es el ángulo, el pi tercio, perdón, es el ángulo. Sabiendo eso, yo me voy a aplicar mi formulita o a sustituir en mi formulita. X va a ser igual a R, pero R yo sé que vale 5 por el coseno de θ, que es pi tercio. Fíjense aquí, para sacar este pi tercio está dado en radianes también. Pi entre 3, ustedes sacan, o pi, que sería como si lo van a dar en radianes, o el ángulo está dado en radianes, 3,141516 entre 3, y a ese resultado le sacan el coseno. Le va a dar 0,5 multiplicado por 5 les da 2,5. Ahora vamos a calcular Y. Acuérdense que para coordenadas rectangulares es X, Y. Ahora voy a calcular Y. Entonces R es 5 y el seno de θ, o del ángulo, que es pi tercio. El mismo procedimiento es 3,141516 entre 3, a ese resultado le sacan el seno, le da 0,86 multiplicado por 5 les da 4,33. Entonces las coordenadas rectangulares son 2,5 para las X y 4,33 para las Y. Fíjense que acá les coloco los que les decía hace rato, que un pi es igual a 3,141516 radianes y es igual a 180 grados. En este caso,
los resultados que yo estoy expresando acá, este 0.5 por ejemplo, es 0.5 radianes. En radianes. Por eso estoy utilizando 3,141516 entre 3. Para que me dé este resultado de 2.5 así. O el resultado este de 0.5 en radianes, no en grados. Entonces, vamos entonces a pasar a otro sistema de coordenadas, que es coordenadas cilíndricas. Como les dice allí, cuando ampliamos el sistema tradicional de coordenadas cartesianas, que ya sabemos cartesianos x, y está en 2 dimensiones, lo trasladamos de 2 dimensiones a 3 dimensiones, simplemente añadimos un nuevo eje para modelar la tercera dimensión. Son útiles para tratar problemas en los que intervienen cilindros. Las coordenadas cilíndricas, bueno, o como su nombre lo indica, son para tratar problemas que intervienen cilindros, como calcular el volumen de un depósito de agua redondo o la cantidad de aceite que fluye por una tubería. Entonces, ¿cómo voy yo de coordenadas cilíndricas a rectangulares? Fíjense, para ir de coordenadas cilíndricas a rectangulares también tengo mis formulitas, tengo que tenerlas a mano. Ya ustedes saben que coordenadas cilíndricas, tienen que saberlo, es R, Q y Z, que tenemos allá en la guía. Pueden leer un poquito o revisar un poquito sobre la más a profundidad lo que tienen allí de coordenadas cilíndricas. Entonces me dicen que las quiero llevar a coordenadas rectangulares. Rectangulares en este caso, como están interviniendo 3 elementos, sería X, Y, Z, que ustedes también lo conocen cuando trabajamos en el espacio. Entonces, ¿cómo hago la transformación? Igualmente como hice en el caso anterior. Ya yo tengo mis formulitas aquí. Yo voy a saber que 4 es R, 2 pi tercio es Q y menos 2 es Z en coordenadas cilíndricas. Y las voy a llevar a coordenadas rectangulares. Utilizo entonces X va a ser igual a R por el coseno de tita. R vale 4. Coseno de tita, que es 2 pi tercio, que es el 2 pi tercio que está aquí en el medio, de la coordenada cilíndrica. Y eso va a ser igual entonces a 4 coseno 2 pi tercio entre 3 es igual a menos 2. Ojo también aquí, es 2 por 3,14 entre 3, a eso le sacan el coseno. En radianes tiene que estar su calculadora y lo multiplican por 4 para que les dé este valor menos 2. Lo mismo vamos a hacer con y. Y es igual a R por seno de tita, bueno, 4 por el seno de 2 pi tercio entre 3. Acá ustedes pueden expresar el resultado así, de esa manera, simplificado de esta forma, o simplemente lo dejan en decimales como les dé en su calculadora. El resultado como les dé allí. Y z, en el caso de las coordenadas cilíndricas, es igual al z de las coordenadas rectangulares. Por lo tanto, ahí no tienen que calcular nada, simplemente que z también para coordenadas rectangulares va a ser igual a 2, al igual que para coordenadas cilíndricas, bueno, menos 2 en este caso. Y entonces mi resultado sería entonces este que está acá. 2 para las x, 2 raíz de 3 para las y y menos 2 para la z. Ojo con este que les decía de y, ustedes lo pueden colocar así o los decimales que le vaya a dar, el resultado que les dé en decimales. Ok, si pasamos entonces ahora lo contrario, de coordenadas rectangulares a coordenadas cilíndricas, también vamos a tener unas ecuacioncitas o formulitas para llevar de rectangulares a cilíndricas y las tenemos acá. Fíjense entonces, me dan un ejercicio, convierte las coordenadas rectangulares 1, menos 3 y 5, es decir, x, y, z, a coordenadas cilíndricas. Yo entonces voy a calcular r, fíjese, ese r está al cuadrado. Para yo quitarle un cuadrado a una variable, a una variable que yo quiera despejar, yo lo que hago es meter entre raíz ambos lados. Este lado meto entre raíz y meto también en el lado este raíz. La raíz de aquí se iría con el 2 y aquí me quedaría entonces raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. ¿Qué es lo que tenemos acá abajo? Fíjense lo que se hizo acá. R es igual a, claro, esto me va a dar, cuando yo quito la raíz me va a dar dos valores, positivo o negativo. Entonces, yo sabiendo ya que x es igual a 1 y y es igual a menos 3, sustituyo mi fórmula para calcular el valor de r, y r me da igual a más o menos 10. Me dice allí que tome el valor positivo, r igual raíz de 10. Ahora calculamos el valor de tita para coordenadas cilíndricas. El valor de tita, fíjense que no está despejado aquí, pero para yo despejar tita de un ángulo, yo tengo que utilizar la inversa. Por eso me queda aquí, tita es igual a arcotangente de menos 3, que es x, y entre x es igual a menos 3 entre 1, entonces sería arcotangente de menos 3. Saco igualmente arcotangente en radianes de menos 3 y me da igual 0,5,03 radianes. Su calculadora en radianes
para que les dé este valor de 5,03 el ángulo. Entonces vamos ahora a calcular z, y z para coordenadas cilíndricas y rectangulares ya dijimos que iba a ser el mismo valor. Entonces, como z para coordenadas rectangulares es 5, para coordenadas cilíndricas también va a ser igual a 5. Y finalmente entonces colocan todas sus coordenadas, tanto para el valor de x, perdón, de r, de θ y de z. Y con eso calculamos entonces rectangulares a cilíndricas. Las otras coordenadas que vamos a ver son las coordenadas esféricas. Me dice que en el sistema de coordenadas esféricas volvemos a utilizar una triple ordenada, es decir, 3 componentes para describir la ubicación de un punto en el espacio. En este caso la triple describe una distancia y 2 ángulos. Las ordenadas esféricas facilitan la descripción de una esfera. Ok, voy ahora de esféricas a rectangulares y cilíndricas a hacer los cálculos. También tengo mi formulita o mis ecuacioncitas para hacer esas transformaciones. Me dice, traza el punto en coordenadas esféricas. Si son coordenadas esféricas, estos 3 puntos, este primer ángulo que yo tengo acá, o este primer punto, es el que se denomina como ρ. Este lo denomino θ, que ya sabemos, y este como φ. Son mis 2 ángulos y, como les dice acá, una distancia y 2 ángulos, como le dice acá en la definición de coordenadas esféricas. Una distancia y 2 ángulos es lo que define las coordenadas esféricas. Entonces, yo para ir de coordenadas esféricas a coordenadas rectangulares, coordenadas rectangulares, utilizo estas formulitas que están acá. Lo que hago es sustituir, y como he venido haciendo, para calcular x va a ser igual al ángulo o a la distancia que tengo allí, que sería 8 por el seno de phi por el coseno de θ. Igualmente sus calculadora en radianes, para que le dé el valor que está acá en radianes también. Calculan el valor de y con esta formulita que está acá, y calculan el valor de z con esta formulita que está acá, y dan su valor. Sus expresiones, sus valores lo pueden dar así como les dije en el caso anterior, o por los decimales que le dé allí, no importa, toman 2 decimales y expresan sus coordenadas rectangulares de esa manera, así como la tienen acá, o en decimales como les dé cuando hagan los cálculos ustedes aparte. Entonces es simplemente utilizar las ecuacioncitas correctas para llevar de una coordenada a otra, y sabiendo pues coordenadas esféricas, utilizar tres componentes, y esos componentes son una distancia y 2 ángulos. Teniendo eso y sus formulitas a mano, no va a haber problema. Ahora, si queremos pasar de esféricas a cilíndricas, o sea, de coordenadas esféricas a coordenadas cilíndricas, mismo procedimiento, también vamos a tener una formulita, que son estas que están acá, r, θ y z, para calcular esos 3 componentes. Y esos 3 componentes vemos aquí que el primer es el mismo ejercicio que teníamos anteriormente. 8 es la distancia y los 2 ángulos que vamos a tener aquí. Entonces, ahora bien, esas componentes las llevamos nosotros a sustituir aquí en las fórmulas para llevar entonces de esféricas a cilíndricas. Hacemos las sustituciones correspondientes. Ojo con esto, repito que sus ángulos tienen que, su calculadora tiene que estar en radianes cuando vayan a calcular el pi o las funciones estas, seno, coseno y tangente, y los arcotangentes, para que les pueda dar los resultados en radianes. Entonces calculamos r, θ y z, y tenemos entonces las coordenadas cilíndricas del punto. Y finalmente tenemos entonces de cartesianas a esféricas. O sea, vamos a llevar coordenadas cartesianas, que ya sabemos que las coordenadas cartesianas son x, y, z, x, y y z, a coordenadas, en su equivalente, coordenadas esféricas. Ya tenemos acá nuestra formulita para calcular las coordenadas esféricas. Serían entonces la coordenada que es la distancia y los 2 ángulos, nos daría con esta formulita que está acá. Fíjense acá, esto igualmente que en el caso anterior, para yo quitarle ese 2 a esta distancia,
yo tengo que meter en raíz este primer punto y los otros, al primer miembro y al segundo miembro lo meto entre raíz para quitarle ese 2 entonces a esa variable que yo quiero despejar. Sustituyo allí todos mis valores de x, y, z y obtengo entonces el valor de la distancia. Para calcular el ángulo, despejo de allí el θ de esta y por eso me queda aquí tangente a la menos 1 de y entre z, o entre x, perdón, de entre x y en su calculadora en radianes, repito, y me va a dar entonces el resultado en radianes. Si hay ejercicios por allí que ustedes lo ven que el ángulo les da en grados, es obviamente porque su calculadora lo utilizaron en DG. No hay problema, pudieran utilizarlo también para que los ángulos les den en grado, utilizando o usando su calculadora, colocando la función en su calculadora DG, pues dejándola así como generalmente uno la utiliza, que es normal DG. Ok, fíjense que acá le hice los valores x, y, z, x y y son positivos, por lo que el punto se ubica en el primer cuadrante. Entonces el ángulo obtenido es correcto. El ángulo que se obtuvo es correcto porque x y y son positivos y el ángulo me está dando positivo. El caso sería si me hubiese dado negativo 3,14 menos 0,98 para que me diera el valor correcto si esto me hubiese dado negativo, que también hubiese estado influenciado por esto que está acá. En este caso, como a mí los dos valores me dieron positivo, los dos valores, perdón, son positivos los que me están dando x y, esto me está dando positivo, entonces es el valor correcto. Si este valor, un valor de esto hubiese sido negativo, o esto me da negativo más bien, entonces quiere decir que yo tengo que restar como les digo, el 3,14 para poder ubicarme correctamente en el cuadrante de acuerdo a esto como me lo estén dando acá. Bueno, finalmente entonces encontramos el valor de phi, que es con el coseno a la inversa, coseno a la menos 1 o arco coseno, de toda esta expresión que tenemos acá, z entre una distancia. Fíjense que este 5,39 ya lo habíamos calculado acá. Cuando calculamos la distancia, lo que se hizo fue sustituir acá 4, que es el valor de z, entre todo ese valor 5,39 que ya lo habíamos calculado acá. Porque fíjense, la formulita es la misma que está acá. Y bueno, me da el valor entonces de phi. Y ya puedo armar mis componentes o mis coordenadas esféricas. 5,39, 0,98 y 0,73. Y le dice allí que los ángulos están escritos en radianes. Entonces, fíjense, esto es lo que tenemos nosotros para evaluar en este 20%. Son bastante sencillos los ejercicios, solamente transformaciones entre coordenadas. Tengan a la mano su tablita o su formulita, su formulario y su calculadora, ya como les digo, en radianes, o si le va a dar algún grado, van a utilizar los grados para los ángulos. Bueno, tengan a mano o tengan la calculadora en DG y no en radianes. Del resto es tener eso a mano y menos saber obviamente lo básico de matemáticas, pues, para poder realizar estas transformaciones. Bueno, quedo entonces, espero de cualquier inconveniente o cualquier duda que tengan por ahí con algunos ejercicios, que en la guía tienen unos ejercicios muy similares a esto que les acabo de explicar, para que ustedes entonces practiquen allí.